Después de haber hablado de cómo se formaba una imagen y de cómo estaban formadas las lentes convergentes y divergentes y qué forma tenían, hoy vamos a hablar de cómo una lente, en este caso convergente, forma una imagen de un objeto ubicado a una cierta distancia. Para eso ya habíamos empezado la clase pasada a hacer unos esquemas que representaran lentes. Habíamos dicho que este símbolo que es una línea vertical con dos flechas en los extremos, era el símbolo de lente convergente. Siempre hacemos perpendicularmente a este símbolo de lente convergente una línea horizontal que lo marcamos como el eje de simetría de la lente. Habíamos dicho que la lente tiene dos focos. En el caso de la lente convergente hay un foco que está del lado de la derecha, que es el que habíamos dicho que era el espacio imagen, al que llamamos foco imagen, y otro al que llamamos foco objeto, que está del lado de los objetos, porque siempre suponemos que la luz viene de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un objeto a cierta distancia, ¿no? Un objeto que tiene cierta altura, la altura del objeto la vamos a llamar h, y ubicado a cierta distancia de la lente? A la distancia que hay desde el objeto hasta la lente la vamos a llamar S, ¿no? Esa es la distancia del objeto. La distancia objeto es la distancia que hay desde la lente hasta el objeto. Y la altura del objeto la llamamos h. Ahora, ¿por qué hice el objeto como una flecha, ¿no? Porque el objeto podría ser lo que vimos en la clase pasada. Yo mostraba la imagen, creo que de un árbol, ¿no? ¿Por qué no dibujo un árbol? ¿O por qué no dibujo un perro? O lo que sea que vaya a ser la imagen. Dibujo una flecha porque es más fácil dibujar una flecha que dibujar un perro o un árbol o lo que sea. Pero por supuesto, si yo tengo una lente y acá pongo una silla, se me va a hacer la imagen de una silla. Y si pongo un ropero, se me va a hacer la imagen de un ropero. ¿Ok? Bueno, entonces hay dos maneras de encontrar la imagen que forma esta lente de este objeto. Habíamos visto que si yo ponía la pantalla adelante donde se forma la imagen o atrás donde se forma la imagen no estaba nítida, quedaba borrosa. Había una distancia exacta en donde se formaba la imagen. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender ahora es cómo calcular en qué punto se forma esa imagen de manera analítica y de manera gráfica. Para hacerlo de manera analítica necesito datos. Necesito primero saber qué clase de lente estoy usando. En este caso es una lente convergente. Segundo, necesito la distancia focal de esa lente. Vamos a suponer que la distancia focal es 4 centímetros. ¿Qué significa que la distancia focal es 4 centímetros? Que la distancia desde la lente a los focos es 4 centímetros. Es decir, que desde acá hasta acá hay 4 centímetros y desde acá hasta acá hay 4 centímetros. Es muy importante en este tema, hacer los dibujos a escala. ¿Está bien? Por supuesto, esto no es 4 centímetros, pero yo hice una escala en donde esta distancia la supongo 4 centímetros. Ustedes cuando hagan los dibujos en su hoja, si no les entra 4 centímetros, se tienen que inventar una escala. La escala que usan más ustedes en sus propias hojas, es decir, toman una hoja cuadriculada y dicen cada cuadradito es 1 centímetro. O si no, directamente dicen cada centímetro es 1 centímetro, ¿no? Porque tienen la posibilidad de hacerlo, lo hacen con una regla y directamente tienen que hacer una escala 1 a 1. Perfecto. Ya tengo, es una lente convergente y ya dibujé a 4 centímetros cada uno de los focos. Segunda cosa, me tienen que dar cuánto mide de alto el objeto y a qué distancia está. ¿A qué distancia está? Me dicen que está a 7 centímetros de distancia, o sea que la distancia desde la lente hasta el objeto, en este caso es 7 centímetros. Es 7 centímetros. ¿Está bien? Y otra cosa que me tienen que decir, bueno, ¿cuál es la altura de ese objeto? Y me dicen, bueno, la altura de este objeto es 5 centímetros. Entonces, bien, esto de acá me dijeron que es 7 centímetros y esto de acá me dijeron que es 5 centímetros. Por supuesto, este dibujo yo lo hice a escala.
¿Está bien? Si esto es 4, esto es 7 y esto es 5. Está hecho a escala. Los dibujos tienen que estar hechos a escala. ¿Sí? En este caso yo multipliqué todo por 4, ¿no? Porque si yo hacía de 4 centímetros y me quedaba muy chiquito. Entonces lo que dije, bueno, multiplico todo por 4. Entonces lo que tenía que ser 4 es 16, lo que tenía que ser 7 es 28, para que ustedes lo puedan ver bien en el pizarrón. Perfecto. Hay una manera analítica de calcular la distancia a la que se forma la imagen. La distancia a la que se forma la imagen. La distancia a la que se forma la imagen se llama distancia imagen. Y la llamamos S'. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la imagen le ponemos prima. Por ejemplo, al foco objeto se le pone F. A la distancia objeto se le pone S. Pero al foco imagen se le pone F'. Y a la distancia imagen se le pone S'. A la altura del objeto se le pone H. Y a la altura de la imagen la vamos a llamar H'. Entonces, hay dos ecuaciones que vamos a usar. Una que se llama la ecuación del constructor de lentes, o ecuación de Gauss le dicen algunos, que dice que 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. Entonces, podemos obtener S' a partir de los datos que ya tenemos. Vamos a usar esta primera ecuación y esta la dejo para después. Porque fíjense, yo conozco S', S' era la distancia a la que se forma la imagen. No la conozco. Tengo nada más que la lente y tengo un objeto. Y quiero saber dónde se forma la imagen. Bueno, entonces S' no la conozco. Una pena, pero no la conozco. Conozco S, ¿qué era S? La distancia a la que estaba el objeto, desde la lente. ¿Conozco a qué distancia estaba el objeto desde la lente? Sí, 7 centímetros. En lugar de poner S, pongo 7 centímetros. Y eso tiene que ser igual a 1 dividido la distancia focal. ¿Cuánto era la distancia focal? 4 centímetros. Entonces, 1 sobre S' más 1 sobre 7 centímetros tiene que ser igual a 1 sobre 4 centímetros. Es decir, que tengo una sola incógnita, S'. Por lo tanto, puedo calcular S'. ¿Cómo se hace eso? Este 1 sobre 7 centímetros que estaba sumando pasa para el otro lado restando. Y ahora me queda una resta de fracciones. Por supuesto que ustedes son expertos en suma y resta de fracciones, así que hacer esta cuenta es una pavada, ¿no? Digo, voy a sacar, cada uno puede hacer acá el método que más le guste. Yo lo que hago directamente, hago 4 por 7, 28 centímetros cuadrados. Y ahora hago 28 dividido 4, 7, menos 28 dividido 7, 4. Todo con sus unidades. 7 menos 4, 3. O sea que me queda, acá me voy a poner, bueno, no, acá ya simplifiqué, ¿no? Me queda 7 menos 4, 3 centímetros dividido 28 centímetros al cuadrado. Centímetros se va con el cuadrado y me queda 3 sobre 28 centímetros. O sea que 1 sobre S' es igual a 3 sobre 28 centímetros. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero calcular es S', no 1 sobre S'. Entonces, este S' pasa para allá multiplicando y este 28 centímetros pasa para acá multiplicando. Entonces me queda 28 centímetros es igual a 3 por S'. Y este 3 pasa para acá dividiendo, entonces me queda que 28 centímetros sobre 3 es S'. O sea que S' es 9,33 centímetros. ¿Qué significa eso? Que la imagen se forma a 9,33 centímetros, desde la lente. ¿Está bien? Este puntito, no sé si lo llegan a ver, pero obviamente como yo ya había hecho la cuenta antes, acá marqué esa distancia. Desde la lente hasta este punto hay 9,33 centímetros. O sea que la imagen se va a formar a esta distancia. El tema es ahora preguntarse, ¿cuánto mide la imagen? ¿Cuánto mide? El objeto medía 5 centímetros, pero la imagen de ese objeto, ¿cuánto va a medir? Bueno, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? Con nuestra segunda ecuación. Fíjense que ahora S' ya sé cuánto vale, 9,33. S era un dato desde el principio, 7 centímetros. H
también es un dato que nos dieron desde el principio, 5 centímetros. La única incógnita es h'. Si h es la altura del objeto, h' es la altura de la imagen. Entonces acá cambio los datos que tengo. H', H, 5 centímetros, menos. S' es 9,33 y S es 7 centímetros. Entonces es una cuenta mucho más fácil que la anterior. Centímetros se simplifica con centímetro. Este 5 centímetros pasar para allá multiplicando. Entonces me queda menos 9,33 por 5 centímetros dividido 7. Y eso me da menos 6,66 centímetros. Centímetros, no metros, centímetros. ¿Qué significa que me dé menos 6,66 centímetros? Que da 6,66 centímetros es que la imagen es un poquito más grande que el objeto. Pero que sea menos significa que la imagen está invertida. Si recuerdan de la clase pasada, cuando pusimos una lupa y encontramos la imagen de lo que se veía por mi ventana, vimos que la imagen tenía algo raro, estaba invertida, ¿no? Entonces, esta lente convergente, cuando se le pone un objeto a 7 centímetros de distancia, genera una imagen invertida. Si el objeto mide 5 centímetros, la imagen está invertida y mide 6,66 dada vuelta. ¿Está bien? Entonces, esto es la manera analítica de calcular las cosas. Me dan el foco, la distancia objeto, la altura del objeto, y yo puedo calcular la distancia imagen y la altura de la imagen. Fíjense que yo estas cuentas las había hecho antes, y yo ya sé que la imagen se tiene que formar acá, la distancia desde acá hasta acá es 9,33 centímetros, y fíjense que acá hay un punto, no sé si se llega a ver, porque la distancia desde acá hasta acá es 6,66 centímetros. Obvio que yo ya lo había hecho, por eso, para ayudarme a hacer la imagen ahora. Pero hay una manera gráfica de resolver esto. Porque, ¿cómo es que funciona una lente? La lente funciona así. Cada uno de estos puntos del objeto, cada uno de los puntos de este objeto, emite luz en todas las direcciones. Por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá emite luz en todas las direcciones. Este punto de acá emite luz en todas las direcciones. Este punto de acá emite luz en todas las direcciones. Por ejemplo, supongamos, este puntito de acá emite luz en todas las direcciones. ¿Cómo funciona la lente? La luz que emite este punto y que llega hasta la lente, ¿no? Este punto emite luz en todas las direcciones, ¿no? Pero una porción de esa luz es captada por la lente. La lente, a esos rayos de luz, les cambia la dirección y los concentra en un punto. En un punto que va a formar la imagen. Con este punto hace lo mismo. Con este punto hace lo mismo. Con este punto hace lo mismo. Con toda la luz que viene de este punto hace lo mismo. Con toda la luz que viene de este punto hace lo mismo. Y genera una imagen en una parte del espacio. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que nosotros no podemos seguir cada uno de los puntos de este objeto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir 3 rayos, 3 solamente, de los infinitos rayos que genera cada uno de los puntos del objeto. Nos vamos a ocupar de un punto del objeto, que es el punto más alto del objeto, que es este punto, el punto más alto del objeto, y de los infinitos rayos que emite ese punto más alto del objeto, nos vamos a ocupar solamente de 3, que son los que llamamos rayos principales. Nos vamos a ocupar solamente de 3 rayos que emite el punto más alto del objeto. Esos 3 puntos son los siguientes. Necesito una regla. Primero es el rayo que sale del punto más alto y que pasa por el centro de la lente. Cuando decimos el centro de la lente es el punto en que la lente es cortada por el eje. ¿Está bien? Como es una lente que habíamos dicho que es una lente delgada, lo que vamos a suponer es que el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía.
el rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Entonces, ¿qué pasa? Pongo una regla que pase por el extremo superior del objeto y por el centro de la lente, y trazo una línea. Ahí está. El rayo que salió desde el punto más alto del objeto y que pasa por el centro de la lente no se desvía. Fíjense que no es casualidad que este rayo, miren por dónde pasa. Es por el lugar donde habíamos calculado que se formaba el objeto. No es casualidad. Y ahora, que se formaba la imagen. Y ahora vamos a ver. Hay otros dos rayos principales más. Vamos a empezar por el... Este es el más fácil. Vamos a seguir con el que es un poco menos fácil, que es el rayo que llega paralelo al eje. Fijémonos, el eje es este, ¿no? O sea que el rayo que llega paralelo al eje es este de acá. A ver. Ese es el rayo que llega paralelo. Este es el segundo rayo principal del objeto. El rayo que sale paralelo. ¿Qué va a hacer la lente con ese rayo que sale paralelo? ¿Que llega paralelo? No sé si recuerdan, pero ¿qué pasaba con los rayos que llevaban paralelo? En una lente convergente, los rayos que llevaban paralelo convergían hacia el foco. Y bueno, entonces este rayo que sale del objeto y llega paralelo a la lente, se desvía para pasar por el foco. Eso es lo que hacemos. Entonces, este rayo se desvía para pasar por el foco. Entonces, tenemos dos rayos principales. El que salió desde el objeto y pasa por el centro de la lente no se desvía. El que salió paralelo al eje se desvía pasando por el foco imagen, ¿no? Y el último rayo, que es el más complicado, es el siguiente. El rayo que sale desde el objeto y pasa por el foco imagen, por el foco objeto, que es este de acá. Entonces pongo acá y lo trazo. Uy, se me cayó la regla, no importa. Entonces, acá estaba el foco. Tengo el rayo que sale desde el objeto y pasa por el foco objeto. Cuando llega a la lente, sale paralelo. ¿Ok? Entonces, repito. La lente lo que hace es torcer todos los rayos, excepto el que pase por su centro. Entonces, el primer rayo principal es el que sale desde el objeto y pasa por el centro y no se desvía. El que sale paralelo y llega a la lente, sale pasando por el foco imagen. Y el que salió del objeto, pasó por el foco objeto, cuando llega a la lente, sale paralelo. El lugar en donde se cruzan esos tres rayos es exactamente el lugar en donde se forma la imagen. O sea que la imagen es esta de acá. La imagen, me salió medio torcido, pero a ustedes les va a salir bien. La imagen de este objeto es esto de acá. ¿Cuánto mide la distancia desde la lente hasta donde se formó? Desde la lente hasta donde se formó la imagen es 9,33 centímetros. Esta distancia es 9,33 centímetros. Es la distancia de la imagen. La distancia desde la lente hasta donde se formó la imagen. ¿Y cuánto vale la altura del objeto? La altura del objeto vale menos 6,66 centímetros. ¿Qué significa el menos? Y el menos es que está invertido. El objeto original
apuntaba hacia arriba, digamos, y la imagen está invertida. Pero esta distancia, esto de acá, es 6,66 centímetros. ¿Está bien? Lo que llamábamos H' es menos 6,66 centímetros e indica que está invertida. Entonces, así es como se calcula de manera analítica y de manera gráfica la imagen de un objeto. Nuestro objeto, por supuesto, todo depende de cómo son las lentes. Por ahora estamos estudiando las lentes convergentes. Estudiamos una lente convergente que tiene una distancia focal de 4 centímetros. Esto es 4 centímetros y esto es 4 centímetros. Ubicamos un objeto de 5 centímetros de altura a 7 centímetros de distancia. ¿Dónde se formó la imagen? La imagen se formó a una distancia de 9,33 centímetros de la lente y estaba invertida y medía 6,66 centímetros. Siempre lo que vamos a hacer es, primero, la parte analítica, es decir, usar esta ecuación para encontrar S'. Una vez que sabemos S', esta ecuación para calcular H', y después con esos datos lo vamos a hacer gráficamente. El rayo que pasa por el centro no se desvía. El rayo que llega paralelo pasa por el foco imagen. Y el rayo que pasó por el foco objeto, al llegar a la lente, sale paralelo. El punto en el que se cruzan los tres rayos es donde se forma el extremo del objeto. Entonces, el extremo de la imagen. Entonces, esta es la imagen. Y así es como se resuelven los problemas para encontrar la imagen de un objeto cuando tengo una lente convergente. Vamos a dejar por acá.